La disolución de la Unión Soviética en 1991 parecía sellar el fin del comunismo como doctrina política. A diferencia de los regímenes fascistas, el soviético no cayó bajo las armas de sus adversarios, sino que colapsó debido a una crisis interna fruto del agravamiento de problemas políticos, económicos y culturales que estaban presentes desde hacía décadas y que otros regímenes, como el chino, sobrevivieron mediante profundas reformas liberalizadoras. Aunque muchos intelectuales pensaron que esto situaría en el seno de la izquierda una reflexión crítica sobre la validez del comunismo, después de un corto periodo de aturdimiento, una parte de la izquierda desplegó una contraofensiva ideológica para borrar e invertir muchas de las conclusiones que parecían desprenderse de los malos resultados del socialismo marxista-leninista, así como de las atrocidades cometidas por sus regímenes. En 1995, el historiador François Furet dedicó un análisis lapidario al comunismo en su extenso y galardonado ensayo titulado El pasado de una ilusión. 2 años más tarde, un equipo de historiadores bajo la dirección de Stéphane Courtois publicó El libro negro del comunismo, un trabajo que tuvo un impacto mucho mayor que el obtenido por Furet, pero que esta vez provocó un resentimiento inmediato y duradero en la izquierda. En contraste con la refinada crítica de El pasado de una ilusión, el libro negro del comunismo desprendía desde sus primeras páginas una denuncia criminal. Todos los regímenes comunistas cargan sin excepción con un historial de terror político, represión y hambrunas provocadas, responsables en su totalidad de una cifra aproximada de 100 millones de muertes. La descripción sistemática en más de 800 páginas de las atrocidades atribuibles a la consecución del comunismo aportó al pensador crítico un valioso recurso para confrontar una izquierda que sabe eludir con astucia un balance histórico de las ideas que defienden, ya sea tildando los aspectos ingratos de sus regímenes como distorsiones de la propaganda fascista imperialista, o bien admitiendo estos aspectos ingratos, pero afirmando que son desafortunados accidentes que en modo alguno expresan la esencia de su ideología, que siempre queda intacta e impoluta hasta la próxima encarnación. Aunque la recepción del libro fue muy positiva en los países del espacio postsoviético de Europa Oriental, en Francia causó fuertes controversias políticas y académicas. Dejando a un lado la reacción ardiente de la izquierda francesa, que no tardó en acusar a los autores de ser criptofascistas, Stéphane Courtois, redactor de la introducción y conclusión del libro, recibió críticas que, de hecho, habían sido anticipadas por los coautores. La introducción del libro, redactada por Courtois tras el inesperado fallecimiento de François Furet, quien había sido designado originalmente para escribirla, incluye varias afirmaciones controvertidas que han provocado cuestionamientos sobre su rigor académico, incluyendo la supuesta intención de inflar el número de víctimas para alcanzar la cifra de 100 millones de muertos. Estas controversias, interpretadas por muchos críticos como el ajuste de cuentas de un historiador maoísta convertido al bando opuesto, han sido convenientemente utilizadas por los comunistas para desechar el contenido del libro por completo y evitar así las conversaciones incómodas que éste suscita. Con el objetivo de revisar el libro negro del comunismo y sus controversias, en este video abordaré los siguientes temas: los vínculos entre la violencia política y la ideología marxista-leninista, la hipótesis del libro negro del comunismo y la cifra de las 100 millones de víctimas, la contracrítica de El libro negro del capitalismo y otras objeciones, y la paradoja de la crítica moral en el discurso comunista. El 17 de abril de 1975, los Gemeres Rojos, las tropas del Partido Comunista de Kampuchea, lideradas por Pol Pot, entraron en Phnom Penh, la capital de Camboya, derrocando al régimen proamericano del general Lon Nol. Con esta victoria se proclamaba el año cero de una nueva era, la construcción de una nueva sociedad y un nuevo hombre bajo los valores de un comunismo agrario de inspiración maoísta. Este proceso se convirtió en uno de los episodios más violentos, extremos y aberrantes de la historia, cobrando en apenas 3 años y 8 meses entre 1/5 y 1/3 de la población camboyana,
es decir, entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas. En cuestión de semanas, las ciudades de Camboya fueron vaciadas por la fuerza. Los Khmeres Rojos ordenaron a toda la población abandonar sus hogares, prometiendo que la evacuación sería temporal. Sin embargo, los habitantes fueron obligados a caminar largas distancias para relocalizarse en el campo y construir una sociedad comunista agraria. Aquellos que se resistieron a abandonar sus hogares o que no podían emprender el éxodo por enfermedad o discapacidad fueron ejecutados. En un intento de purificar al pueblo de todo elemento capitalista, burgués y occidental, se incendiaron fábricas y bibliotecas, se clausuraron hospitales, escuelas y universidades, y el conjunto de profesionales, intelectuales y comerciantes del país fue aniquilado. Los supervivientes a estas purgas se enfrentaron a una vida en comunas agrícolas, donde las jornadas de trabajo eran extenuantes y las condiciones de vida apenas garantizaban la supervivencia. La disciplina militar impuesta por el régimen eliminó toda inclinación familiar o individualista, pues todos los aspectos de la vida fueron subordinados al control de la Angkar, la organización revolucionaria. La Kampuchea democrática de Pol Pot se convirtió rápidamente en una gran fosa común. Este régimen de sangre y hambre se mantuvo en el poder hasta la invasión vietnamita de Camboya en 1979, un suceso que obligó a los Khmeres Rojos a refugiarse en la selva. En respaldo a su aliado Pol Pot, el Ejército Popular de China invadió la República Socialista de Vietnam, pero los vietnamitas lograron repeler el ataque exitosamente. El comunismo camboyano, breve pero brutal, plantea al historiador el desafío de explicar un proceso marcado por una magnitud abrumadora de muerte, violencia y destrucción. Los factores que contribuyeron a esta tragedia son numerosos y variados, incluyendo la cultura y la historia nacional de Camboya, el contexto geopolítico del sudeste asiático durante la Guerra Fría y la influencia de potencias vecinas como China. Sin embargo, más allá de las particularidades de este régimen, cabe preguntarse si la Kampuchea democrática no es más que una caricatura grotesca, pero reveladora, de ciertos rasgos inherentes a la praxis revolucionaria comunista. Pol Pot no fue el primer líder revolucionario que, en su afán por alcanzar el comunismo, sacrificó millones de vidas mediante la planificación y el disciplinamiento social. La persecución religiosa, las deportaciones, el terror político, las purgas de partido, el exterminio de clases sociales enemigas y las hambrunas artificiales tampoco son fenómenos exclusivos de los Khmeres Rojos. A pesar de las diferencias entre los estados comunistas, el uso sistemático de la violencia política ha sido una constante legitimada y considerada indispensable por sus referentes ideológicos. Comprender esta conexión entre la violencia y la praxis revolucionaria marxista-leninista es fundamental para entender la lógica que ha definido a los regímenes comunistas desde la Unión Soviética hasta la Kampuchea democrática. En la obra de Karl Marx, la violencia se manifiesta en dos ámbitos distintos. Primero, como una constante en la historia y en el desarrollo del capitalismo, y segundo, como un elemento imprescindible para la instauración del modo de producción comunista, que se materializa a través de la dictadura del proletariado, un periodo de transición revolucionaria destinado a abolir todas las clases y con ello al Estado, entendido como un instrumento de dominación de una clase sobre otra. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva, escribió Marx célebremente en el primer tomo de El Capital. La asociación entre el papel de la violencia revolucionaria del proletariado y el alumbramiento de una sociedad sin clases, sin Estado y sin violencia es un concepto fundamental y recurrente en la obra de Marx y Engels. Hannah Arendt calificó la invocación de la violencia para poner fin a la violencia como una autocontradicción inherente a toda la obra de Marx. De manera similar, el filósofo marxista Etienne Balibar ha señalado la conceptualización mesiánica de la instancia revolucionaria en el marxismo. La transformación radical hacia una humanidad perfectamente integrada a través de una violenta hecatombe revolucionaria que prevé el fin del capitalismo y la emancipación colectiva del proletariado. Un esquema profético
que evoca la escatología cristiana y el neomilenarismo de figuras como Dulcino de Novara o Thomas Müntzer. Sobre el uso de la violencia en el proceso revolucionario, Engels tiene fragmentos de gran contundencia. Dirigiéndose a los socialistas antiautoritarios, en 1873 expresa: ¿No han visto nunca una revolución estos señores? Una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe. Es el acto por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay. Y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por medio del terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. ¿La Comuna de París habría durado acaso un solo día de no haber empleado esta autoridad de pueblo armado frente a los burgueses? No podemos, por el contrario, reprocharle el no haberse servido lo bastante de ella. Así pues, una de dos: o los antiautoritarios no saben lo que dicen, y en este caso no hacen más que sembrar la confusión, o lo saben, y en este caso traicionan el movimiento del proletariado. En uno y otro caso, sirven a la reacción. Este fragmento, ampliamente citado por los bolcheviques, anticipa preguntas fundamentales para los futuros revolucionarios. ¿Debe la violencia ser ejercida directamente por cada proletario o puede ser delegada a una vanguardia que los represente? Si algunos obreros adoptan posturas que siembran la confusión o traicionan la causa proletaria, ¿cómo debería abordarse su disidencia? ¿Deben ser reeducados, intimidados, violentados? Además, si estos disidentes, como sugiere Engels, sirven a la reacción, ¿qué constituye exactamente un reaccionario? ¿Es cualquier persona que se resista a la revolución o a sus métodos? Aunque Marx y Engels defendieron la necesidad de la violencia en el proceso revolucionario, no proporcionaron respuestas precisas sobre cómo debería ejercerse, quiénes deberían implementarla o cuáles deberían ser sus límites. Frente a esta ambigüedad, se podría argumentar, como lo hizo Leszek-Kolakowski, que aunque en Marx encontramos juicios implícitos y explícitos que contradicen los valores y prácticas del bolchevismo, también existen razones lógicas para pensar que su teoría podría llevar a consecuencias incompatibles con los juicios de valor que declara. En otras palabras, que la interpretación e implementación práctica de la dictadura del proletariado marxista tendería a la creación de una organización política con características análogas al sistema soviético, justificadas por la ideología leninista-estalinista. Siguiendo la línea de pensamiento de Marx y Engels, Lenin rechazó la violencia como un fin en sí mismo, pero la reafirmó como un medio necesario e imprescindible para alcanzar la meta revolucionaria. Así lo subrayó en El Estado y la Revolución. La sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una revolución violenta. En sintonía con Engels, Lenin también legitimó el uso del terror para mantener el dominio político y combatir la resistencia reaccionaria. En su artículo Por dónde empezar, escrito antes de la Revolución de 1905, Lenin reconoció la legitimidad del terror político y advirtió que éste no debía ejercerse de manera aislada e individual, sino a través de una organización revolucionaria que permitiera coordinar y dirigir la violencia de manera eficaz. Cito: «En principio no hemos renunciado nunca ni podemos renunciar al terror. El terror es una de las formas de acción militar que pueden ser completamente útil y hasta indispensable en un determinado momento del combate, ante determinado estado de las tropas y en determinadas circunstancias. Pero el problema consiste precisamente en que el terror se propugna ahora no como una de las operaciones de un ejército en acción, sino como un procedimiento de agresión individual, independiente y aislada de todo el ejército, faltando una organización revolucionaria central y siendo débiles las locales, el terror no puede ser otra cosa». Cuando Lenin asumió el poder en 1918, no solo justificó, sino que también incitó el uso del terror político contra los enemigos de clase. Un claro ejemplo de esto se encuentra en su texto Cómo organizar la emulación, del cual se extraen las siguientes citas. «No haya piedad para esos enemigos del pueblo, para los enemigos del socialismo,
para los enemigos de los trabajadores. Guerra a muerte a los ricos y a sus paniaguados, a los intelectuales burgueses. Guerra a los pillos, a los parásitos y a los maleantes. La unidad en los problemas fundamentales, cardinales, esenciales, lejos de verse perjudicada, está asegurada por la variedad en los detalles, en los modos de aplicación del control, en los métodos de exterminar a los parásitos, los ricos y los pillos, los haraganes y los intelectuales histéricos, etc., y de hacerlos inofensivos. La variedad es aquí una garantía de vitalidad, una prenda del éxito en la consecución del fin común y único: limpiar la tierra rusa de todos los piojos, de todas las moscas carroñeras, de todos los malditos ricos y gente semejante. Para ilustrar de manera más contundente la postura de Lenin, es relevante mencionar documentos escritos y firmados por él en los que ordena ejecuciones masivas como método para disuadir la resistencia al régimen revolucionario. Esta política represiva, que en un principio se dirigió contra las clases consideradas enemigas de la revolución, se extendió rápidamente a un espectro cada vez más amplio de personas. La represión, iniciada contra los adversarios de clase, pronto abarcó a campesinos, obreros y a grupos socialistas como los mencheviques, socialrevolucionarios y sindicalistas. Durante el 10º Congreso del Partido en 1921, se ilegalizaron las facciones internas del partido bolchevique y las purgas subsiguientes alcanzaron incluso a la nomenclatura y a la vieja guardia bolchevique. Para una exploración más detallada de este proceso, recomiendo consultar mi mini documental titulado La Unión Soviética número 5, dedicado exclusivamente al terror y la represión política durante el periodo de 1918 a 1922. La experiencia soviética ilustra cómo la ambigüedad en la teoría marxiana sobre los límites de la violencia se concretó en la práctica. La aspiración de unidad en la conciencia de clase proletaria se tradujo en una vocación totalitaria que intentó uniformar deseos, intereses y pensamientos de la sociedad bajo una ideología que cimentaba tanto la integridad y legitimidad del Estado soviético como su misión histórica. Lejos de limitarse, la violencia se consolidó como un rasgo permanente. Giovanni Sartori ofrece una reflexión valiosa para comprender este fenómeno. En un sentido convencional, una revolución política se concibe como un acontecimiento temporalmente delimitado que comienza con la conquista del poder y culmina con el establecimiento de un nuevo orden político marcado por la derrota del vencido y la victoria del vencedor. Sin embargo, para la teoría marxista, la revolución no se detiene en la reestructuración del sistema de poder, sino que se extiende hasta la creación de un nuevo orden económico-social. Esta definición amplia configura una revolución potencialmente interminable, ya que la revolución política permanece incompleta hasta que se rehace toda la sociedad y con ella el ser humano. Al borrar la distinción entre el evento revolucionario y el gobierno posrevolucionario, la dictadura y la violencia se perpetúan en la espera de un orden social y económico utópico que quizás nunca llegue. En este contexto, se comprende por qué Lenin y Stalin justificaron la violencia política no solo como un mecanismo para tomar y mantener el poder, sino también como la base para avanzar hacia el futuro orden comunista mediante la planificación centralizada y el disciplinamiento social. Anticipando su propio régimen e incluso el de Mao, Stalin explica en 1924. Desarrollando la idea de Marx, Lenin escribe: bajo la dictadura del proletariado, será necesario reeducar a millones de campesinos y pequeños propietarios, a centenares de miles de empleados, funcionarios e intelectuales burgueses, subordinándolos todos al Estado proletario y a la dirección proletaria. Será necesario vencer en ellos los hábitos y tradiciones burguesas. También será preciso reeducar a los propios proletarios, que no se desprenden de sus prejuicios pequeñoburgueses de manera inmediata, sino únicamente a través de una lucha prolongada y difícil contra la influencia de las ideas pequeñoburguesas entre las masas. Trotsky no se distanció de esta lógica. Por el contrario, para él, la edificación del comunismo es paralela a la creación de un nuevo hombre socialista,
una idea que posteriormente expandirán otros revolucionarios como Mao o el Che Guevara. Trotsky afirmaba: el Homo sapiens, actualmente congelado, se tratará a sí mismo como objeto de los métodos más complejos de la selección artificial y los tratamientos psicofísicos. El hombre se propondrá dominar sus propios sentimientos, elevar sus instintos a las alturas de la conciencia, crear un tipo de biología social más elevado, o si se quiere, un superhombre. El espíritu de construcción social y la autoeducación psicológica se convertirán en aspectos gemelos de un solo proceso. El hombre se hará incomparablemente más fuerte, más sabio y más sutil. Su cuerpo será más armonioso, sus movimientos más rítmicos, su voz más melodiosa. Las formas de su existencia adquirirán una cualidad dinámicamente dramática. El hombre medio alcanzará la talla de un Aristóteles, de un Goethe, de un Marx. Y por encima de estas alturas, nuevas cimas se elevarán. En resumen, la violencia política, justificada por Marx y Engels como un medio necesario para la transición hacia un nuevo orden social, se convirtió en un elemento estructural de los regímenes comunistas inspirados en ellos. La ambigüedad en la teoría marxista sobre los límites de la violencia permitió que líderes como Lenin, Stalin o Mao extendieran el uso de esta violencia como un instrumento de dominación y transformación social, creando sociedades marcadas por la represión y la dictadura permanente. Esta lógica de edificación social ha sido responsable de millones de muertes, y este es el tema de nuestro próximo segmento. En la introducción de El libro negro del comunismo, Stefan Courtois formula la hipótesis que estructura su obra. Desde la Revolución Rusa, la práctica del comunismo ha estado marcada por una represión política sistemática y continua. Aunque esta represión varió en intensidad a lo largo del tiempo, en ciertos momentos alcanzó formas extremas, erigiendo el terror como la forma de ejercer la política. Para Courtois, esto revela una dimensión criminal inherente a los estados comunistas que no debe interpretarse como una serie de accidentes coyunturales, sino como una característica esencial de estos regímenes y su ideología. Además, sostiene que esta dimensión criminal no ha recibido la evaluación histórica que merece y que, a diferencia de los crímenes del fascismo, los del comunismo han tenido un eco débil en la opinión pública, llegando a ser ignorados o incluso enmascarados. En los capítulos que siguen, el equipo de historiadores coordinado por Courtois analiza esta dimensión del comunismo en el siglo XX, con especial atención a la Unión Soviética, China, Corea del Norte y Camboya. De manera más breve, también se revisan otros movimientos y experiencias revolucionarias en África, el sudeste asiático y América Latina, ofreciendo así una perspectiva comparativa sobre el impacto de las ideologías comunistas en diferentes contextos históricos y geográficos. Como mencionamos al inicio del video, uno de los elementos más controvertidos de esta obra ha sido el recuento de víctimas estimados por Courtois en la introducción del libro. El autor incluye en su estimación los siguientes crímenes: la ejecución de disidentes y enemigos políticos por diversos medios, la destrucción por hambre, ya sea a través de hambrunas provocadas o por la omisión deliberada de socorro, y la deportación forzada, donde la muerte podía ocurrir durante el transporte, marchas a pie o en vagones de ganado, o en lugares de residencia y trabajos forzados, debido al agotamiento, la enfermedad, el hambre o el frío. Courtois sugiere que, a nivel global, estos crímenes dejaron un saldo en torno a 94 millones de muertes. Cito: podemos establecer un primer balance numérico que aún sigue siendo una aproximación mínima y que necesitaría largas precisiones, pero que, según estimaciones personales, proporciona un aspecto de considerable magnitud y permite señalar de manera directa la gravedad del tema. La Unión Soviética, 20 millones de muertos. China, 65 millones de muertos. Vietnam, 1 millón de muertos. Corea del Norte, 2 millones de muertos. Camboya, 2 millones de muertos. Europa Oriental, 1 millón de muertos, etc. Para abordar esta controversia, es esencial realizar algunas precisiones. En cualquier estimación del número de víctimas del terror político desplegado por regímenes marxistas-leninistas, la Unión Soviética y China ocupan un lugar central debido a su considerable demografía
y a sus periodos de violencia extrema y trágica. La persecución y ejecución de disidentes políticos alcanzó su paroxismo en ambos países. Un ejemplo emblemático es el Gran Terror de Stalin entre 1936 y 1938, donde se destaca la Orden 00447 del NKVD, que especificaba la cantidad de personas que debían ser detenidas y ejecutadas en cada región de la Unión Soviética. Bajo esta orden, y en tan solo un año, cerca de 700.000 personas fueron ejecutadas de un total de 1,6 millones de detenidos. De manera similar, durante la Revolución Cultural China, entre 1966 y la muerte de Mao Zedong una década más tarde, se desató una persecución política masiva que, según la mayoría de estimaciones recientes, causó entre 1 y 2 millones de muertes. Sin embargo, aunque estas cifras son colosales, la mayor parte de las muertes atribuibles al comunismo no proviene de la violencia directa contra disidentes, sino de las hambrunas provocadas o exacerbadas por proyectos de ingeniería social que, bajo la pretensión de crear una nueva sociedad, desencadenaron una devastación masiva. La colectivización forzada impuesta por Stalin a comienzos de los años 30, que incluyó la liquidación de los kulaks como clase y la integración coercitiva de 120 millones de campesinos en granjas colectivas o estatales, resultó en una serie de hambrunas y deportaciones que, según el historiador Stephen Kotkin, causaron un mínimo de 5 millones de muertes. Aunque otras hambrunas soviéticas con millones de víctimas tuvieron causas más complejas, todas fueron parcialmente agravadas por políticas gubernamentales, como las del comunismo de guerra durante la hambruna de 1921-1922 o las políticas económicas de Stalin durante la hambruna de 1946-1947. En China, la colectivización agrícola durante el Gran Salto Adelante, entre 1959 y 1961, provocó la hambruna más mortífera de la historia. Según el propio Partido Comunista Chino, esta tragedia fue causada principalmente por decisiones políticas erróneas. Aunque las cifras exactas son difíciles de determinar debido a la falta de datos precisos, los demógrafos típicamente estiman entre 15 y 40 millones de muertes, aunque algunos historiadores sugieren cifras tan altas como 55 millones. Es importante destacar que, de los casi 100 millones de muertes estimadas por Courtois, 65 millones corresponden a China, siendo la Gran Hambruna el principal factor detrás de esta cifra. Sin embargo, este dato presenta un problema significativo, ya que hasta hoy no existe consenso sobre las cifras de mortalidad durante ese periodo. El amplio margen de error en las estimaciones facilita su instrumentalización con fines ideológicos, ya sea para minimizar la tragedia o para magnificarla a proporciones apocalípticas. Recientemente, algunos historiadores han llegado a conclusiones similares a las de Courtois, aunque con estimaciones significativamente menores en cuanto al número de víctimas. Por ejemplo, en un artículo para el Wall Street Journal, el historiador Stephen Kotkin afirmó que el comunismo ha cobrado al menos 65 millones de vidas, resultado de deportaciones masivas, campos de trabajo forzado, terror político y, sobre todo, hambrunas inducidas por proyectos de ingeniería social. De manera similar, en Red Holocaust, el profesor Steven Rosefielde sugiere que la cifra global rondaría los 60 millones. Benjamin Valentino, en Final Solutions, Mass Killings and Genocide in the 20th Century, estima que las muertes en la Unión Soviética, China y Camboya oscilan entre 21 y 70 millones, dependiendo de si se incluyen solo las muertes intencionales o todas las muertes atribuibles a estos regímenes. Es fundamental ser riguroso y transparente en estas estimaciones. Aunque aproximarse a una cifra global de víctimas tiene un valor histórico indiscutible, es una tarea sumamente compleja y controvertida. Obsesionarse con un número exacto o emplearlo con fines propagandísticos solo desvirtúa el mensaje central que los historiadores buscan transmitir: la magnitud de la violencia y la destrucción ejercida por estos regímenes. Si las víctimas fueron 100 millones o 60 millones, la tesis central que hemos expuesto desde el comienzo del video no se ve afectada. El argumento aquí no radica en una cifra, sino en evidenciar la conexión entre la ideología marxista-leninista y el ejercicio de la violencia política
como lógica de estructuración social. En 1998, en respuesta al Libro Negro del Comunismo de Stéphane Courtois, un grupo de periodistas e intelectuales franceses publicó el Libro Negro del Capitalismo. En lugar de cuestionar de manera específica las afirmaciones o críticas de Courtois, este libro recurre a un flagrante tu quoque, denunciando al capitalismo como un asesino sin rostro responsable de 100 millones de muertes solo en el siglo XX. Esta cifra se basa principalmente en conflictos bélicos, con más de la mitad de víctimas provenientes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es pertinente destacar el Libro Negro del Capitalismo porque su argumento ha sido ampliamente replicado por socialistas en redes sociales con el propósito de neutralizar o equiparar el impacto del libro de Courtois. Sin embargo, al comparar el capitalismo con el comunismo, se incurre en una falsa equivalencia que distorsiona profundamente el núcleo de la tesis que hemos desarrollado a lo largo de este video. El capitalismo es el sistema económico que ha regido nuestras sociedades durante siglos. Es un sistema que puede operar con mayor o menor eficiencia, estar más o menos regulado, pero que a través del mercado, el dinero y el sistema de precios coordina y condiciona casi todos los aspectos de la vida, desde la producción y distribución de bienes y servicios hasta nuestros hábitos, incentivos, relaciones y trabajos. El capitalismo, como sistema económico, no puede ser calificado de criminal, ya que no es una persona, y además resulta irrelevante contabilizar sus muertes porque, en mayor o menor medida, todas las disfunciones en la sociedad moderna están influidas por su lógica, desde el delincuente que asesina para robar y vender un celular, hasta el enfermo que fallece en un hospital atendido por personal de salud asalariado. Cuando los historiadores denuncian las atrocidades del comunismo, no se refieren a la lógica de un modo de producción que jamás se alcanzó y por lo tanto no existe. Se refieren a grupos concretos de personas que adoptaron una ideología de inspiración marxista-leninista y que, en su intento de implementarla, ejercieron diversas formas de violencia política que desde su propia perspectiva ideológica fueron consideradas medios legítimos e imprescindibles para lograr su proyecto de transformación política, económica y social. Así, cuando hablamos de los crímenes del comunismo, no acusamos a un sistema económico abstracto, sino a individuos y movimientos específicos, como Lenin, quien llamó al exterminio de clases sociales enteras, firmó órdenes de terror en masa, utilizó la checa para disciplinar la sociedad mediante el terror, e incluso empleó armas químicas contra campesinos que se rebelaron frente a sus políticas draconianas, como en Tambov. Esto no implica que la ideología marxista-leninista tenga el monopolio de los crímenes de lesa humanidad. Otros grupos e ideologías también han perpetrado atrocidades que merecen un análisis exhaustivo. Sin embargo, cuando el Libro Negro del Capitalismo atribuye millones de víctimas a guerras, represión, expoliación y esclavitud, incurre en un error lógico al imputar estos crímenes al sistema económico capitalista. Atribuir tales fenómenos exclusivamente al capitalismo es un reduccionismo absurdo, ya que la guerra, la expoliación y la esclavitud han precedido al capitalismo por milenios y han existido bajo diferentes sistemas económicos y sociales. Además, lejos de hacer justicia, al imputar estos crímenes al capitalismo, se exonera a los verdaderos actores e ideas responsables de las grandes atrocidades del siglo pasado. En última instancia, las dificultades que enfrentan los comunistas para responder coherentemente a estas críticas radican en sus propios presupuestos teóricos sobre la naturaleza de la violencia. Desde su origen, la teoría marxista de la historia reduce la complejidad de la violencia a un determinismo sociológico. Para Marx, la violencia es un fenómeno esencialmente económico, social y político, y solo secundariamente un fenómeno individual. Al excluir la dimensión biológica, instintiva, cognitiva y emocional de la conducta humana, el mal social se encierra en un esquema histórico profético. Hay violencia porque hay capitalismo, no habrá violencia cuando haya comunismo. Esta lógica de pensamiento arrastra errores antropológicos y sociológicos que hunden sus raíces en el mito de la Edad de Oro, una noción recurrente en la literatura grecorromana sobre un pasado idílico de paz
inocencia y abundancia que correspondería al estadio originario de la humanidad. En la Edad Moderna, tras el descubrimiento de América, esta antigua idea se reaviva entre los ilustrados como el mito del buen salvaje, la creencia de que los seres humanos, en su estado natural, son bondadosos, desinteresados y pacíficos, y que males como la codicia y la violencia son productos de la civilización. Como lo resumió Jean-Jacques Rousseau, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Así, bajo esta primacía de la sociedad sobre la persona humana, el bien depende más de la estructura social que de la virtud, voluntad e inteligencia individual. Estructura buena, hombre bueno. Estructura mala, hombre malo. Friedrich Engels replica este mito y su lógica en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, idealizando la vida y la sociedad de los hombres primitivos, describiéndolos como una sociedad sin clases, sin propiedad privada ni Estado. Una admirable organización comunista primitiva caracterizada por la paz, la armonía y la rectitud moral. ¿Qué constitución admirable es esta organización gentilicia? Sin soldados, sin gendarmes ni policías, sin nobleza, sin reyes ni gobernantes, sin prefectos ni jueces, sin cárceles ni procesos. Todo marcha con regularidad. Todas las querellas y todos los conflictos los zanja la colectividad a quien conciernen. Todos son iguales y libres, incluidas las mujeres. Una degradación, como una caída desde la sencilla altura moral de la antigua sociedad de las gens, inaugura la nueva sociedad civilizada, la sociedad de clases. Este comunismo primitivo se presenta como el paraíso perdido de la humanidad. Un paraíso que, según la teoría marxista, se restaurará en el futuro de manera aún más perfecta en la sociedad sin clases del comunismo. Así como en el cristianismo existe un estadio paradisíaco en el Edén, que se rompe por el pecado original y, a través de la separación de Dios, introduce la violencia y el sufrimiento, en el marxismo existe un estadio paradisíaco en el comunismo primitivo que se fractura con la división del trabajo, introduciendo, a través de los antagonismos de clase, la violencia y la explotación. Mientras que en el cristianismo la redención trasciende nuestra vida terrenal, en el marxismo se materializa en la revolución, que promete abolir la violencia e inaugurar una sociedad de paz, armonía, felicidad, ocio y riqueza colectiva. Los comunistas enfrentan no solo limitaciones teóricas al abordar la violencia como un fenómeno superestructural, sino también dificultades para objetarla desde una perspectiva ética. La crítica de Marx posee una clara dimensión moral. Se basa en una evaluación moral de la realidad existente, condenando con vehemencia la explotación capitalista y la ideología burguesa que la justifica, y culmina en un postulado moral, la realización de la libertad y la igualdad. Esta condena se alinea con su visión entusiasta del comunismo primitivo y de la futura sociedad comunista. Sin embargo, a pesar de esta actitud moral en el núcleo de la filosofía de Marx, la moral es rechazada como una ideología burguesa, al igual que la religión y el derecho. En el Manifiesto Comunista, Marx sostiene: las leyes, la moral, la religión son para el proletariado meros prejuicios burgueses, tras de los cuales se ocultan otros tantos intereses burgueses. Marx y Engels afirman en la ideología alemana que los comunistas no predican absolutamente ninguna moral. La paradoja es evidente. Si los comunistas prescinden del derecho, la moral y la religión, ¿sobre qué fundamentan su condena moral al capitalismo? ¿Existe una moral marxiana? ¿Una ética comunista? Lenin aborda estas cuestiones en un discurso dirigido a las juventudes comunistas de Rusia en 1920. Me detendré ante todo en el problema de la moral comunista. Pero, ¿existe una moral comunista? ¿Existe una ética comunista? Es evidente que sí. Se alega frecuentemente que no tenemos una moral propia y la burguesía nos acusa de negar toda moral. ¿En qué sentido negamos la moral y la ética? La negamos en el sentido en que la ha predicado la burguesía. Decimos que nuestra moral está enteramente subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado.
La base de la moral comunista está en la lucha por consolidar y llevar a su término el comunismo. Igual base tienen la educación, formación y enseñanza comunistas. De este modo, Lenin expone una moral comunista enteramente supeditada a los fines revolucionarios. Nos enfrentamos así a una suerte de religión secular en la que el comunismo se erige como el bien supremo y la moral se define exclusivamente en función de lo que sirva a llevar a término ese ideal. En contraposición, el anticomunismo se presenta como el mal absoluto y el reaccionario asume el papel del anticristo condenado a ser aplastado por la sacrosanta violencia revolucionaria. En este video hemos delineado los fundamentos de la violencia inherentes a la ideología marxista-leninista, demostrando que la complejidad de este fenómeno trasciende ampliamente el mero conteo de víctimas que los historiadores pueden estimar bajo estos regímenes. Hemos evidenciado las limitaciones teóricas de los comunistas para abordar el mal en la sociedad, señalando un determinismo que se repite en un esquema profético de la historia, y hemos destacado la flagrante contradicción de presentarse como el ideal supremo de bien y moral, cuando en realidad esta moralidad es rechazada o subordinada a los fines revolucionarios. ¿Cómo puede una ideología que justifica el terror y la violencia conducir a la paz, la libertad y la justicia que proclama? Quizás, como reflexionaba Raymond Aron, nos enfrentamos al opio de los intelectuales. Al tratar de explicar la actitud de los intelectuales despiadados hacia las debilidades de las democracias e indulgentes hacia los mayores crímenes, siempre que se cometan en nombre de doctrinas correctas, me encontré con las palabras sagradas: izquierda, revolución, proletariado. Quiero agradecer a los patrocinadores y miembros del canal por su valiosa contribución que hace posible este contenido, y también agradezco a esta cálida comunidad por su paciencia, su entusiasmo y por compartir este video en sus redes sociales.